Derecho Constitucional y abogado. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Susana. La verdad es que todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Se podrán anular entonces las multas que se pusieron en el estado de alarma, en ese primer estado de alarma? Bueno, esto está en el aire, está en la parte del suspense, porque en esa nota de prensa que ha adelantado la parte dispositiva, lo que se dice es que el alcance de la inconstitucionalidad y los efectos de la inconstitucionalidad se detallan en unas partes de la sentencia, en el fundamento jurídico segundo y 11º. Como aún no los conocemos, no sabemos exactamente en qué consistirá, pero desde luego, si por ejemplo hubiera respecto de las multas una declaración de inconstitucionalidad de las sanciones que causaron como consecuencia del estado de alarma, fuera una declaración absoluta, entonces efectivamente serían todas anuladas, pero habrá que ver exactamente en qué consiste ese alcance y esos efectos. Lo mismo pasaría entonces con las posibles indemnizaciones que podrían pedir empresarios, hosteleros, comerciantes por esas pérdidas que han tenido por ese primer estado de alarma. ¿Pasaría entonces lo mismo, que de momento estamos en suspenso, o ya se sabe si sí o si no? No, efectivamente se está en suspenso, salvo que alguien, al margen de los magistrados y los letrados que lo hayan preparado, tenga ya la sentencia en sus manos. Hasta que no veamos exactamente lo que dicen esos fundamentos, no sabremos hasta dónde puede llegar esa extensión de responsabilidad o la nulidad de las actuaciones derivadas de la aprobación y de la aplicación del estado de alarma. Daniel, desde el punto de vista de la decisión que toma el Tribunal Constitucional y que el Gobierno ha respondido diciendo que acata, pero no, perdón, que respeta y acata, pero no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, el Gobierno ha justificado su decisión de decretar el estado de alarma porque así salvó 450.000 vidas, según decía hoy la ministra de Justicia. Pero vamos a recordar, y creo que debes ahí comentarnos tu opinión de experto jurista, que el Tribunal Constitucional no le dice al Gobierno que no hiciera bien en tomar una decisión para frenar la pandemia, no. Lo que está diciendo es que formalmente se equivocó eligiendo la herramienta jurídica. Si hubiera elegido el estado de excepción, no estaríamos en estas. No tendría que haberlo declarado inconstitucional. Es lo que le está diciendo, fundamentalmente, para que quede claro. Así es, efectivamente. Y de hecho me parece, o he podido leer, que no se critican las medidas, incluso que parecen las medidas proporcionadas. Lo que no es correcto, de acuerdo con la Constitución, es lo que habrá que ver cómo se fundamenta, pero ha sido la decisión del tribunal, que es efectivamente el haber adoptado ese camino teniendo en cuenta las medidas que se habían impuesto, ¿no? Sorprende, en particular, ya como jurista lo digo, el comentario que he oído, y no creo que sea positivo poner Constitución a vida cuando precisamente hay otros medios, además legales y ordinarios, que será otro problema que habrá que ver a continuación. Es que resulta que el Tribunal Supremo, que parece que nadie le ha prestado atención, pero al menos lleva ya 3 sentencias dictadas, a finales de mayo y a 1 de junio, donde viene a decir, y perdón por la autocita, porque lo publiqué en una tribuna en el ABC el 4 de mayo de 2020, que con la legalidad ordinaria se podrían haber tomado medidas, incluso restrictivas, limitadoras, nunca suspensivas, siempre que fueran puntuales, y poner en práctica. Es decir, invocaba esa ley de medidas extraordinarias del año 86. Entonces, sorprende un poco, a mí personalmente me choca esa aparente argumentación, porque no creo que deba oponerse Constitución con salvar vidas, sobre todo y en particular, porque como efectivamente has dicho, no se trata de eso, parece ser, no hemos visto la sentencia, sino que el camino escogido no sería el adecuado de acuerdo con la Constitución. Claro, sí. Marta. Quería preguntar, Daniel, no conocemos la letra pequeña, nos están haciendo llegar, pero vamos a esperar a conocerla, que diría esa letra pequeña, en principio, que no habría responsabilidad patrimonial del Estado. Pero, sin embargo, si te vas a la Constitución, al artículo 33, dice que cuando, lo tengo aquí, que no te pueden, si te privan de tus bienes y derechos sin causa justificada y sin conformidad con lo dispuesto con la ley, habría que indemnizarte. ¿Qué prevalece? ¿Qué prevalecería si el Constitucional dijera que no hay responsabilidad patrimonial del Estado o este artículo 33 de la Constitución? Bueno, vamos a ver, la responsabilidad de las administraciones públicas o del Estado cuando se declara cualquiera de los estados de alarma, excepción o sitio, viene ya garantizada en el propio artículo 116, que dice que los tribunales seguirán funcionando de justicia normalmente y que en caso de que haya lugar se pueda exigir la responsabilidad a las administraciones públicas si han actuado efectivamente de forma incorrecta o
indebida. El artículo 33, que no deja de reconocer un derecho fundamental, sobre todo tiene que ver con la ley de expropiación forzosa, es decir, y conecta en general con otras medidas que a su vez llegan al 116. Es decir, a mí no se me puede quitar algo que es mío si no hay una causa justificada y en su caso se me tendrá que indemnizar. ¿Qué puede ocurrir ahora? Quiero decir, que no obstante el 116 lo salvaba, que el Tribunal Constitucional estime si, como parece ser, hemos leído, estima que las medidas fueron proporcionadas y adecuadas. No hay responsabilidad. Que en ciertos, efectivamente, que hay una causa justificada y, por tanto, no hay lugar a esa responsabilidad patrimonial del Estado, por ese aspecto. Muy bien, pues Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional, muchísimas gracias un día más por acompañarnos. Ha sido un placer, como siempre, Antonio. Hasta siempre, Daniel. Bueno, ¿qué opináis?